Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Convicciones Cristianas, qué bueno que puedan estar ahí. Acá estamos con un día bastante lluvioso, con mucho viento, bueno, orando al Señor que no se nos corte la luz. En esta zona siempre cuando hay este tipo de eventos climáticos se puede cortar la luz, así que bueno, acá estamos. Ya tenemos la luz de emergencia preparada acá, aunque sea oscura, pero vamos a predicar hoy. Así que bueno, felices de poder estar una vez más con todos ustedes. Buenas noches a todos los que están ingresando en este momento. Como les decía recién, bienvenidos a Convicciones Cristianas. Estamos en esta escuela que realmente nos bendice mucho. Y digo nos bendice porque cuando uno también enseña, uno también es bendecido. Cuando uno prepara las enseñanzas, también el Espíritu te ministra y uno va viendo cosas que tal vez antes no veía claramente. Así que bueno, todos somos bendecidos con estas enseñanzas. Y bueno, esperemos que muchos más puedan serlo también. Bienvenidos ahí a Sebastián, a Sandra, a Mónica, a Daniel y a todos los que van ingresando en este momento. Gracias por participar de esta escuela, que sin duda nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar, nos va a hacer vivir en el plan de Dios, en el diseño original. Estamos ya en la tercera etapa de Convicciones Cristianas, estamos ya en esta etapa que la llamamos el Ministros de Cristo. Vamos viendo distintas cualidades que tienen que ver con el ministro de Cristo, las características del ministro, de la iglesia. Y bueno, ahí vamos creciendo juntos en este entendimiento. Aquellos que nunca participaron de esta escuela, les comento que esta escuela ya estamos en la tercera etapa. Las primeras dos etapas ya las hicimos. La primera etapa y la segunda etapa, que son 7 videos de la primera y 8 videos de la segunda, están en nuestro canal de YouTube. Me encuentran como Lonzi Jorge. Allí van a encontrar en las listas de reproducción de los videos, están todas las escuelas. Así que bueno, esta también a medida que la vamos haciendo la vamos subiendo. Y bueno, y acá estamos, en tercera etapa, felices de poder compartir con ustedes. Los ministros de Cristo se llama esta etapa, así que bueno, voy saludando. Bienvenida Miriam también y Fabián, de aquí cerquita de la isla. Bueno, bienvenido a todos los que van ingresando, la gente de Córdoba, de Mar del Tuyú, de Capital y de diferentes lugares que van ingresando en este momento. Un saludo grande para todos. Gracias por estar y por ser parte de esto que venimos edificando juntos y creciendo juntos en la fe, ¿no? Y si vos, bueno, no sos parte de esta comunidad que vamos formando, te invitamos a hacerlo. Si no sos parte de esta comunidad, quiero decirte que somos una comunidad que estamos en diferentes lugares, que tenemos comunión todas las semanas a través de reuniones virtuales. Obviamente en este momento no podemos vernos personalmente, pero lo vamos haciendo, y todo lo que estamos enseñando lo estamos llevando a la práctica cada día, y eso realmente nos bendice mucho. Así que bueno, bienvenidos a todos los que estén ahí, y esperemos que Convicciones Cristianas sean eso, se genere eso en tu vida, una convicción cristiana firme, genuina, real, que te permita darle al Padre los frutos que Cristo espera. Sin más, vamos a arrancar con la clase de hoy. Estamos en la clase número 4, como ustedes saben, tercer nivel de Convicciones Cristianas, Ministros de Cristo, clase número 4, los ministros, la comunidad y la comunión. Esto vamos a hablar hoy, los ministros, la comunidad y la comunión. Simplemente a modo de repaso les dejo que quede bien claro estos conceptos en nuestra mente, porque nosotros cuando escuchamos ciertas palabras, y sobre todo si venimos de un trasfondo evangélico, tenemos por ahí el concepto equivocado en cuanto a ciertas palabras. Nosotros escuchamos ciertas palabras y enseguida lo asociamos con algo que creemos que es y en realidad no lo es. Por eso en la primera clase yo les enseñaba de que, bueno, cuando nosotros hablamos de ministros, ¿sí? Cuando hablamos de ministros, de ministerio, no estamos hablando de una persona que tiene un cargo jerárquico de autoridad sobre otras personas, ni de ministerio como una situación, digamos, de que también le da poder y autoridad sobre otros, sino que hablábamos de que ministerio significa servicio y que ministros significa servidores. Entonces estamos hablando que en esta escuela, la esencia de esta escuela es que todos podamos entender que todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que somos parte de la iglesia de Jesucristo, que somos parte de su cuerpo aquí en la tierra,
todos somos ministros de Cristo, esto significa somos servidores de Él, y tenemos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Que es el servicio que le prestamos a Dios para llevar su evangelio a otras personas, y también tenemos la necesidad de edificar al cuerpo de Cristo, que ese es también parte del servicio que nosotros le prestamos a Dios. Entonces prestamos un servicio como servidores hacia Dios por medio del cuerpo de Cristo, y hacia afuera, ¿sí? Como embajadores de Él que llevamos el evangelio. Muy bien, vamos ya haciendo esta definición, porque siempre lo hago, porque es muy importante saber que si hablamos de el ministro, la comunidad y la comunión, si no entendemos qué es ministro, se nos complica un poco para entender lo demás. Entonces, ministro es servidor. Podríamos decir aquí el servidor, la comunidad, ¿sí? y la comunión. Es muy importante poder ver por dónde venimos caminando en estas enseñanzas. Como les decía, la primera etapa, primera clase hablamos de eso, de qué significaba ministro, qué significaba ministerio. Bueno, desarrollamos toda una enseñanza de 2 horas, está en YouTube, está acá también en Facebook el video. Luego, en la segunda clase, pudimos ver el ministro y la casa. Vimos la necesidad que tenemos de entender que realmente somos ministros de Dios, y lo primero que hacemos es ministrar en casa, que ese ministerio, que ese servicio que le prestamos a Dios lo hacemos en casa y luego lo sacamos a otras casas, que siempre el ambiente o el ámbito donde hemos ejercido o debemos ejercer el sacerdocio que todos tenemos en Cristo es en las casas, arrancando desde la nuestra, y eso lo enseñamos también en la segunda clase. Luego vimos las diferentes reuniones que tenía la primera iglesia. Siempre estamos diciendo que estamos regresando a vivir como la primera iglesia. De hecho, con Misiones Cristianas, en la etapa 2, hablábamos de regresando al diseño. Estamos diciendo que estamos regresando al diseño de Jesucristo. El Espíritu Santo en todo el mundo está llevando a muchas personas a salir de la iglesia institución, ¿sí? De la iglesia institución que tiene culto, que tiene templo, que tiene liderazgo piramidal y demás, y los está arrancando, sacando de ahí. Se valió mucho del COVID, se valió mucho de las cuarentenas, donde de repente los templos se cerraron, y mucha gente está siendo sacada de ese sistema por el Espíritu Santo e introduciéndolos al diseño original de Cristo para su iglesia, que es una iglesia orgánica, es una iglesia que es un organismo vivo, una iglesia que representa a Cristo en la tierra, una iglesia que no necesita un edificio, que no necesita rituales, que no necesita templos, que no necesita culto, que no necesita liderazgo piramidales, sino que simplemente es la iglesia, es la expresión de Cristo acá en la tierra, quienes expresan la naturaleza de Cristo en la tierra. Es lo antagónico a lo que normalmente se ve, pero el Espíritu Santo está sacando mucha gente de esa iglesia institucional y la está llevando a la iglesia orgánica, por decirlo de alguna manera, que es la iglesia que tiene, ¿sí? Digamos, las características de la iglesia primitiva o la primera iglesia, como le quieran llamar, que la encontramos siempre en el libro de Hechos de los Apóstoles, en las cartas apostólicas y demás. Entonces, una de las cosas que vemos y que es muy importante resaltar es que volviendo a este diseño original, regresando a este diseño original y volviendo, como decíamos, a entender que somos todos sacerdotes de Cristo, que todos ejercemos un sacerdocio, que lo hacemos primeramente en nuestra casa y que luego lo tenemos que llevar a otra casa. Hemos visto cuáles eran los 4 tipos de reuniones que hacía la primera iglesia: la reunión apostólica, la reunión evangelística, la reunión de tomar decisiones y la reunión de la iglesia como lo más importante, cuando se reunían a revisar las enseñanzas de Jesucristo, a compartir el pan, a celebrar la cena del Señor, a orar juntos, a cantar juntos, a tener tiempo de comunión. Bueno, lo vimos la semana pasada, pero todo eso ocurría porque ellos tenían un concepto muy firme en su corazón, en su mente, que es lo que quiero desarrollar hoy, que es la comunidad. O sea, ellos tenían un perfil de comunidad. Ellos eran una comunidad, más que un perfil. Ellos eran una comunidad, tenían identidad de comunidad. Hoy muchas personas que dicen ser seguidores de Jesucristo, su identidad está relacionada a una institución religiosa, o está relacionada a la institución católica o a la evangélica en todas sus expresiones, o a diferentes instituciones religiosas. Los primeros cristianos no se identificaban con una institución, ellos se identificaban con Cristo, ¿sí? Como su Señor, con la iglesia como el cuerpo de Cristo y con una comunidad cristiana a la que eran parte, y no tenía una parte
como una relación pasiva, sino que eran totalmente participativos en esa comunidad. Esa era la identidad que ellos tenían. Ellos no tenían el concepto como muchos tienen hoy en día, vamos a la iglesia como es un lugar específico, en algún lugar donde hay que ir, una dirección, y allí vamos a celebrar un culto y ahí va a haber un liderazgo. No, eso no estaba para la primera iglesia. La primera iglesia no iban a la iglesia, ellos eran la iglesia. Entonces el concepto que ellos tenían era un concepto de comunidad. Y todo eso desata una forma de vida, ¿sí? Tener claro que somos una comunidad nos condiciona a vivir de cierta forma, o nos lleva a vivir de cierta forma, que es la forma en la que Dios nos está tratando de enseñar y de amoldar y de llevar a vivir en este tiempo. Es la iglesia que Él está esperando ver en esta tierra hoy en día, como aquella primera. Entonces, por eso quiero hablar hoy de comunidad y de comunión, porque esta era la identidad que ellos tenían. Quiero decirles algo antes de repasar toda la enseñanza. No es posible vivir en comunidades si no entendemos qué es comunión. La comunión nos lleva a la comunidad. Pero tampoco es posible vivir en comunidad ni en comunión si no entendemos el origen de esta palabra comunión y comunidad. Si no entendemos de dónde sale el origen de esta palabra, la esencia que trae, es muy difícil que la podamos practicar. Por eso les pido por favor que dejen en su casa todas aquellas cosas que puedan distraerle. No digo, si me están viendo por un celular, no apaguen el celular, pero bueno, no se pongan a ver notificaciones del celular, o apaguen la tele, computadora, todas aquellas cosas que en este momento les pueda distraer, déjenlo de lado y presten atención, porque lo que vamos a ver es un principio espiritual, es un tesoro espiritual que vamos a ver, al cual Dios está pidiendo a grito que se te revele, que se me revele, para que lo podamos vivir, porque es la expresión de Él aquí en la tierra. Así que por favor te pido que los próximos minutos, la próxima hora, estemos totalmente concentrados en lo que vamos a ver. Primero déjenme definir, ¿sí?, lo que significa comunidad. ¿Cuál es la definición que podemos encontrar en comunidad? Encontré una que es bastante amplia, se la voy a leer, y está interesante. Dice, ¿qué es comunidad? El término comunidad tiene su origen en el vocablo latino comunitas, y se refiere a un conjunto, a una asociación, a un grupo de individuos, de seres humanos que comparten elementos, características, intereses, propiedades u otros objetos en común. Estamos hablando de que esto es comunidad, ¿sí? Un grupo de seres humanos, como dice aquí, ¿sí?, un conjunto de seres humanos que generan como una asociación que tienen muchas cosas en común, o prácticamente tienen todo en común, ¿sí? Elementos, características, intereses, propiedades, objetivos en común. Desde el punto de vista antropológico, las comunidades humanas comparten el idioma, las costumbres, la visión del mundo, los valores, las creencias, la ubicación geográfica, que puede ser un país, una ciudad, un barrio, una vecindad, las tareas, el trabajo, los estudios, el estatus social, los roles, la edad, los problemas o los intereses. Generalmente, en la medida que una comunidad humana se desenvuelve, los individuos elaboran, comparten y socializan una identidad común, diferenciándose de otras comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué dice esta definición? Antropológicamente, no estamos hablando ni siquiera religiosamente, no, antropológicamente, estudiando los comportamientos humanos. Los seres humanos generan comunidades. Y quien son parte de esa comunidad es porque de repente van teniendo cosas que los unen, cosas en común, y que tarde o temprano los diferencian de otras comunidades, ¿sí? Cosas que tienen que ver con rasgos específicos de esa comunidad. Entonces acá dice, por ejemplo, que los individuos que son parte de esta comunidad, que es como una sociedad, empiezan a compartir, ¿sí?, empiezan a elaborar, compartir y socializar entre ellos algo que los identifica en común, generan una identidad común. Pero vamos a estar picando la nariz. Una comunidad, una identidad común. Entonces, nosotros tendríamos que ver en esta noche cuál es el origen de la primera comunidad y cómo se ve como un modelo a seguir.
Porque antropológicamente dice, bueno, los seres humanos generaron comunidades. Bueno, pero ¿cuál fue el origen de la comunidad? ¿Cuál fue la primera comunidad? O sea, hoy nos tendríamos que preguntar cuál fue el origen de la primera comunidad. Y la primera comunidad, y que es la comunidad que nosotros tenemos que imitar de alguna forma, no tiene origen humano. La primera comunidad tiene un origen divino. Tiene un origen que nace en la eternidad. El origen de la comunidad nace de Dios mismo. Dios es una comunidad de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son uno. Acá empieza a darse el principio de comunidad. 3 seres que tienen algo en común, ¿sí? Y que tienen una identidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Los une una relación de amor, una relación de honra, de sujeción, y entre ellos forman una comunidad que se llama Dios. Esta comunidad tiene 3 miembros que disfrutan de la comunión perfecta y eterna. Entonces ya el principio de comunidad no nace aquí en la tierra. El principio de comunidad nace ya de aquel que creó todas las cosas, de Dios mismo. En Dios mismo ya podemos ver el diseño de comunidad. Por eso que cuando vemos la iglesia, es imposible no ver una iglesia que viva en comunidad. Lamentablemente, y después lo vamos a desarrollar, los hombres fueron torciendo a lo largo de los años este concepto fundamental que la iglesia tenía de ser comunidad, no de ser una institución. Cambiaron la comunidad por una institución. Pero en realidad debemos volver a la comunidad, porque el ser parte de una comunidad nos conecta con el ADN de Dios. Nos conecta con la vida de Dios, con la esencia de Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron los que primeramente formaron la primera comunidad, que era una comunidad perfecta, eterna, que los hacía uno y que luego lo manifestaron y lo volcaron sobre toda la creación. Podemos ver desde la creación de todas las cosas esta asociación, podríamos decirlo, de tres en perfecta comunión, dando forma a la creación. Vamos a leer Génesis 1 y 2. Vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 1 y 2 y el verso 26. Para que podamos ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu ya vivían en una comunión, eran parte de una comunidad que tenían comunión y que tenían todas las cosas en común, y que cuando hacían algo lo hacían en total acuerdo. Porque esto es lo que ocurre en una comunión, en una comunidad. Génesis 1, verso 1 al 2 y verso 26 dice lo siguiente: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Estamos viendo el inicio, ¿sí? Lo vemos al Padre y al Hijo, ¿sí? Que dice que él creó, ellos crearon todas las cosas, y estamos viendo la tierra desordenada y el Espíritu que le está por dar forma a todas las cosas. Padre, Hijo, Espíritu, en una comunidad, viviendo en comunión, como una sociedad que lleva adelante objetivos en concreto que los une también a los 3. Todos participan en un objetivo que los une y que es específico para los 3. Un objetivo en común. Entonces Dios dijo, verso 26, entonces Dios dijo, Dios de ahí empieza a crear todas las cosas, Dios va soltando la palabra y el Espíritu Santo lo va haciendo, y cuando llega el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos a nuestra imagen y semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con esta palabra, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos seres que se reptan sobre la tierra. Entonces aquí vemos, ¿sí? Vemos en este pasaje, cuando dice, y entonces dijo Dios, hagamos. Este hagamos nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
en un común acuerdo, viviendo en perfecta unidad como comunidad, manifestando el proyecto que ellos tenían, el plan que tenían de hacer el hombre a su imagen y semejanza. Entonces ellos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a hacerlo, llegó el tiempo. Hagamos al hombre y a la mujer como aquellos que manifiesten en la tierra este ADN que está en nosotros, que lo manifiesten en la tierra, que sean nuestros representantes en la tierra, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. Y cuando habla de imagen y semejanza, no hablan de esto, de una forma, de cómo serían sus ojos, sus pelos, no, hablan de un carácter, de una esencia, de manifestar una naturaleza. Hagámoslos a nuestra imagen y semejanza, que manifiesten en la tierra lo que se manifiesta aquí en el cielo. Que esta comunión que tenemos y genera esta comunidad de tres, lo podamos ver plasmado en la tierra a través del hombre y la mujer. Entonces, el principio de comunidad no es terrenal, el principio de comunidad no es creado por los hombres, el principio de comunidad ya estaba en la eternidad, en esta comunidad de tres que formaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que concuerda claramente con las definiciones que vimos a lo primero, ¿sí? Seres, individuos que elaboran, comparten y socializan una identidad en común, ¿sí? Vimos que tenían características, intereses y propiedades y objetivos en común. Acá vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu con un objetivo en común de formar al hombre y la mujer a su imagen y semejanza para darles una función específica sobre la tierra. Y esa función específica sobre la tierra era exactamente manifestar el ADN de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, vemos en Juan 17, 20 al 24, Juan 17, 20 al 24, Jesús está orando. Ustedes recuerdan la oración de Jesús, es maravillosa. Juan 17 es maravilloso, tiene tanto para aprender en esa oración. Y el verso 20 en adelante él dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando, orando por los discípulos, pero también por todos nosotros, los que vamos a creer por las palabras de ellos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo que está diciendo Jesús es, Padre, tú y yo somos uno, así como yo soy uno con vos y vos sos uno con mí. Yo te pido que ellos sean uno. Y para que sean uno, les he dado la gloria que tú me daste, le he dado el Espíritu Santo. Entonces Padre, Hijo, Espíritu Santo en perfecta comunión y en comunidad imparten ese ADN en los que íbamos a creer en Jesucristo para que también fuéramos uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Él nos suma a esa comunidad espiritual y eterna y ahora espera que esa comunidad espiritual y eterna se manifieste aquí en la tierra a través de nosotros siendo uno también entre nosotros. Por eso sigue diciendo, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Solamente aquellos que son perfectos en unidad pueden generar aquí en la tierra esa verdadera comunidad de la que Dios habla. Para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. También estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me has amado de antes de la fundación del mundo. Acá vemos que esta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifiesta una comunidad que tiene un ADN divino, que está en ellos y se transfiere a su creación. Por eso que cuando nosotros no tenemos comunión con el Padre, no tenemos comunión con el Hijo, no tenemos comunión con el Espíritu, cuando nosotros no tenemos comunión con todos ellos, cuando no tenemos comunión con Dios, es imposible tener comunión entre nosotros. Porque primeramente está en que nosotros entremos en esa comunión con Dios y seamos parte de esa comunidad eterna que nos genera a nosotros plasmar en la tierra sus propósitos y sus planes, y eso nos genera tener comunión con los demás.
¿Qué es lo que hace Dios? Dios hace que esta comunión, que esa comunión, ese ADN de Dios que está en Él, que está en Dios, ese ADN que se manifiesta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora se manifieste en su creación, se manifieste en los hijos de Dios, en los hijos y en las hijas de Dios. Que ese ADN que gobierna a Dios, que esa vida que gobierna a Dios ahora se manifiesta en nosotros y nosotros podamos tener la esencia de lo que es vivir en comunidad. Por eso que a los religiosos les cuesta muchísimo vivir en comunidad. Todos los que practican una religión son como parte de un club, como parte de una gran familia problemática, que tienen problemas, que se quejan de uno, que se enojan con este, que no me miró, que ve aquel otro, que aquel me manda, que este no quiere, y que allá, y que acá, y que el otro. Y vivimos y se ve todo el tiempo gente que manifiesta carne, obra de la carne, manifiesta la naturaleza humana caída, no manifiesta el ADN de Dios, manifiesta el ADN de la religión, manifiesta el ADN de la institución religiosa a la que pertenece. Pero no logra vivir en comunidad, porque el ADN que recibió no es el de Dios. Recibió el ADN de una institución religiosa que le dice cómo vivir, qué hacer y qué no hacer, pero tarde o temprano genera conflictos entre toda esa gente que no es parte de una comunidad, sino que es parte de una congregación. Gente que se congrega en un lugar para ser espectadores de lo que va a ocurrir ahí adentro y luego vuelven a sus casas a ser parte de una comunidad que no es cristiana, sino que una comunidad humana, la de su barrio, la de su ciudad, la de su nación, que no expresa a Cristo en nada porque manifiesta principios de un mundo caído. Por eso que cuando nosotros somos parte de una comunidad cristiana, la gente se lo nota, la gente se da cuenta, ya no somos aquellos que vamos a congregarnos a un lugar, a un edificio, sino que nos empiezan a identificar como gente que representa a Cristo en la tierra y dice, estos cuando se juntan es maravilloso ver lo que pasa con ellos. No es como aquellos que se juntan al templo que hacen un desastre. Porque el ADN es lo que marca la manifestación de uno u otros. Entonces esta comunión se expresa de diferentes formas. ¿Cómo se expresa esta comunión? ¿Cómo se expresa esta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que genera esa comunidad eterna? Ese ADN que tenemos que recibir nosotros. ¿Cómo es que se manifiesta? Amor mutuo, comunión mutua, dependencia mutua, un honor o honra mutua, una sumisión mutua, una verdadera comunidad que se expresa en una habitación común. A ver, estoy diciendo un amor mutuo, el padre ama al hijo, el hijo ama al padre, ama al espíritu, los ama, se honran entre sí, se someten entre sí, dependen unos de los otros. Ese es Dios. Ese es Dios Padre, Espíritu, Dios Padre, Hijo y Espíritu, que viven en esa comunión que genera todo esto. Amor mutuo, comunión mutua, dependencia mutua, honra mutua, sumisión mutua. Y todo ese ADN de Dios se manifiesta en dos habitaciones, se manifiesta en dos ambientes. Uno es en la eternidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿sí?, viven en perfecta comunión, en perfecta unidad, dándole forma a esa comunidad celestial. Pero aquí en la tierra, ¿sí?, aquí en lo temporal, el lugar donde esa comunión se da, donde ese ADN se manifiesta como con amor mutuo, sujeción mutua y todo lo que decíamos recién, se da en cada hijo o hija de Dios que son individualmente la habitación donde Dios habita y corporativamente la iglesia de Cristo. Déjenmelo decírselo más simple. En el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen su comunión y forman una comunidad. Esa comunidad que tiene esa comunión que se genera por un amor mutuo, por un respeto mutuo, por una sumisión mutua, ¿sí?, por una honra mutua, ese ADN desciende de lo eterno a lo temporal y ese ADN habita individualmente en personas como vos, como yo, que decidimos seguir a Cristo. Por eso que Jesús dijo que ellos iban a hacer habitación en nosotros, pero corporativamente ese ADN se manifiesta en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso es que si yo
no tengo esta comunión con el Padre, no se genera en mí, aquí adentro, esta comunión, no soy participante de esta comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si yo no tengo esta comunión, es imposible tenerla después con el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo está formado por aquellas personas que manifiestan el ADN de Dios. No el ADN de la religión institucional, sino el ADN de Cristo, que se manifiesta en una iglesia que es orgánica, es un cuerpo. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros empezamos a darle forma aquí en la tierra a comunidades cristianas. Esa comunidad celestial empieza a hacerse visible aquí en la tierra a través de los hijos de Dios. Lo glorioso de esta realidad espiritual es que la comunión entre el Padre y el Hijo se ha traspasado de la divinidad a la humanidad. El ADN de la comunidad que está en el Padre, el Hijo y el Espíritu fue traspasado a la humanidad por medio de la iglesia. O sea, que lo que ocurre en el cielo se tendría que estar manifestando en la iglesia. Si somos parte de la iglesia, estaríamos colaborando para ser partes de esa comunidad. Si somos parte de la iglesia, si somos cuerpo de la iglesia, seguramente estamos colaborando con la comunión con otros miembros para darle forma a comunidades cristianas. No estamos siendo parte, individuos que creemos lo que creemos, que tenemos cierta fe cristiana y que lo único que nos interesa es ir algún domingo a un culto, algún templo, que bueno, ahora no están abiertos, pero algún templo donde poder recibir algo de parte de Dios y luego volver a vivir mi vida como a mí me parece, aislado de todos los demás. Ese no es el ADN de Cristo. Si el ADN de Cristo está en vos y está en mí, lo primero que queremos hacer es participar de la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, en la comunión que ellos tienen. Quiero ser parte de esa comunión. Quiero poder recibir todo lo que ellos tienen y luego transmitir eso que está en mi vida a otros hermanos para ser parte de una comunidad. Es muy diferente. Como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, la iglesia fue concebida por Dios antes que todo existiera, para hacer su expresión en la tierra. Antes que todo existiera, Dios ya pensó en la iglesia. Una iglesia que lo iba a representar. A inicios, el hombre y la mujer, Adán y Eva, iban a representar a Dios. Fallaron en su parte de representatividad. Ustedes saben, fueron expulsados de la presencia de Dios. La muerte entró en ellos, empezó a reinar la muerte hasta que Cristo vino. Cristo vino, restauró todas las cosas y ahora esa imagen de Dios en la tierra se debe manifestar a través de individuos que representan a Cristo, pero que son parte de un cuerpo que es la iglesia. Yo no puedo representar a Cristo solo. Sí que es una parte representarlo solo, pero no puedo quedarme solamente con esa parte, porque debo ser introducido a la iglesia y ser parte de la iglesia. Y la iglesia no es una institución religiosa, la iglesia es la expresión de Cristo en la tierra, y la iglesia se manifiesta al mundo en comunidades. Comunidades que tienen comunión. Hoy vamos a ver cómo terminamos con todo esto. Sigamos. Efesios 1, del 4 al 5. Veamos cómo el apóstol Pablo nos muestra en sus cartas de que la iglesia ya estaba en el pensamiento de Dios como el cuerpo de Cristo que iba a representar acá en la tierra a Cristo, manifestando ese ADN de Dios. Efesios 1, 4 al 5 dice: en él, está hablando de Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Hoy leímos Génesis cuando Dios estaba fundando el mundo. Bueno, antes de eso, nosotros ya éramos parte de esa iglesia. Dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Acá está manifestando un ADN. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. O sea, acá vemos que ya en el pensamiento de Dios estaba sumarnos a nosotros como iglesia, a esa comunidad celestial que se manifiesta en lo terrenal. Una comunidad que expresa aquí en la tierra, ¿sí? Tener comunidad con el Padre y con el Hijo, comunión con ellos, pero manifestarlo como una comunidad aquí en la tierra, manifestar su ADN. Efesios 1, 22 al 23.
Efesios 1, 22 al 23. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Cristo, y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo lugar. O sea que nosotros somos la iglesia, somos la plenitud de Cristo que manifiesta su plenitud en todo lugar. No podemos manifestar la plenitud de Cristo si no pensamos en manifestarnos como comunidad. Si había algo impactante para la gente contemporánea a los primeros cristianos, o sea, los que vivían en ese tiempo y espacio, junto con los primeros cristianos, era que cuando veían a los cristianos, lo veían como una comunidad. Lo veían como algo diferente. Era tan atractivo la forma de vida que ellos tenían, que los demás querían ser parte. Querían ser parte de eso. Querían ser parte de esa comunidad que expresaba amor, respeto, sumisión, sujeción unos a otros, que vivían con alegría, con sencillez de corazón, que compartían todas las cosas, que no había ningún necesitado entre ellos. Los demás querían ser parte de eso. Que tenían la expresión de un carácter manso, humilde. Cuando los demás lo miraban, querían ser parte de eso. Hoy cuando la gente mira para las congregaciones, ni loco quieren ser parte de eso. Y es una verdad. Mucha gente dice, no, yo ahí no entro ni loco. Con esa gente no me junto ni por casualidad. ¿Por qué? Porque esa gente está manifestando el ADN de una tradición religiosa. Está manifestando el ADN de una institución humana, tradicional y religiosa e institucional. En cambio, la iglesia que vive en comunidad manifiesta el ADN de Dios, que es la comunión y todo lo que eso genera. Ahora lo vamos a ver. Romanos 8:29, lo hemos leído cientos de veces. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acá vemos que, otra vez, Dios nos creó antes de todas las cosas, nos predestinó para que en algún momento llamarnos y transformarnos a la imagen del Hijo. Transformarnos a la imagen del Hijo significa sacar el ADN del yo humano de nosotros y poner el ADN de Dios en nuestras vidas. Y eso solamente te lo da por medio del Espíritu Santo. Su ADN vino por medio del Espíritu. Ahora, la iglesia manifiesta el ADN de Dios en la tierra. Es por eso que los ministros de Cristo fuimos llamados a vivir en comunión con un diseño de comunidad. Si la iglesia debe manifestar en la tierra para lo que fue hecho, que es ser representante de Dios aquí en la tierra, si nosotros vamos a representar a Dios aquí en la tierra, como sus hijos y sus hijas, lo tenemos que representar como la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene un ADN. La iglesia de Cristo es una comunidad. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu, en esa comunión que tienen, formaron la primera comunidad. Y esa comunidad espiritual descendió a la tierra, y esa comunidad ahora se manifiesta en el plano de lo natural a través de la iglesia. Por eso que si nosotros somos parte de la iglesia, tenemos que ser parte de una comunidad cristiana. Si vos y yo no somos parte de una comunidad cristiana, entonces deberíamos replantearnos si realmente somos iglesia. No podemos ser miembros de la iglesia separados de la iglesia. Debemos estar en comunión con la iglesia y ser parte de una comunidad. No hablo de una congregación, hablo de una comunidad, que es muy diferente. La congregación tiene forma, vida y tiene manifestación en un auditorio, no más. Cuanto mucho en alguna actividad esporádica por ahí en medio de la sociedad, llevándole alimento a los que no tienen, llevando ropa, haciendo alguna tarea que cualquier ONG la puede hacer. Pero luego vuelven a su esencia, a encerrarse en cuatro paredes y son una congregación. No hablo de eso. No hablo de que seas parte de una congregación. Hablo de que seas parte de una comunidad, que es muy diferente. Una comunidad que no necesita un templo. Ahora, bueno, no me quiero adelantar. Ahora vamos a ver. ¿Qué expresamos en la comunidad? Si vamos a hacer comunidad, ¿qué es lo que expresamos? Lo mismo que expresa la comunidad celestial. Como decíamos recién, si nosotros somos parte de una comunidad, si vos y yo somos parte de una comunidad,
Yo en esta noche veo conectado muchas personas que son parte de la comunidad a la que vamos dando forma, a la que hemos ya fundado, por decirlo de una manera, no sé, hace un tiempo atrás, y que estamos caminando juntos y que estamos edificándonos juntos. Los veo conectados aquí. Y podemos decir que estas características están entre medio de nosotros. ¿Por qué? Porque entendimos que no debíamos ser una congregación, que debíamos ser una comunidad. Y si bien algunos están aquí en la isla, otros están allí en Capital, otros están en Avellaneda, otros están en Ituzaingó, otros están en la zona de Villa Carlos Paz, Córdoba, y así, pareciera que al estar tan separados sería muy difícil ser comunidad, pero así todos vivimos como una comunidad porque estos medios nos permiten comunicarnos. Y todos los martes, en una reunión íntima que tenemos, todos estamos allí, todos participamos, todos nos conocemos, todos hablamos, todos oramos. Como decíamos la semana pasada, que las reuniones tienen que ser cada uno participamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos creciendo juntos en amor, ¿sí? Y empieza a darse la verdadera comunidad. Luego, cuando sea la posibilidad de vernos personalmente, bueno, se irá dando forma a la comunidad acá en la isla, a la de Capital, a la de Córdoba y así. Pero mientras tanto vamos de esta manera. Y es posible. Entonces quiero decirles algo. ¿Qué expresamos como comunidad? Y expresamos lo mismo que expresa el Padre, el Hijo y el Espíritu en su comunidad. Amor mutuo, comunión mutua, dependencia mutua, honor u honra mutua, sumisión mutua y servicio mutuo. Lo mismo que ocurre entre el Padre, el Hijo y el Espíritu es lo que nos tiene que ocurrir a nosotros como comunidad cristiana. O sea, cuando vemos a Jesús enseñándole a orar, ¿sí? La guía de oración, porque en realidad no es un rezo como lo hace la Iglesia Católica. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No estamos hablando de un rezo. Estamos hablando de una guía de oración que tiene características muy fuertes a las que tenemos que prestar atención. Y una de esas es, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, como iglesia, comunidad, es, ¿cómo deberíamos nosotros vivir aquí en la tierra entonces? Haciendo la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, como se hace en el cielo. Entonces, si en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una perfecta comunión y le dieron forma a una comunidad que es el ADN que nosotros llevamos, entonces aquí en la tierra tendríamos que estar representando lo mismo, como en el cielo, acá en la tierra. ¿Cómo es esa comunión entre ellos? ¿Cómo es esa comunidad que ellos formaron? Una comunidad de amor, de sujeción, de amor mutuo, de honra mutua, de servicio mutuo. Es lo mismo que tenemos que manifestar aquí en la tierra. Entre todos aquellos que somos parte de la iglesia, deberíamos manifestar esta idea de comunidad y comunión. Como en el cielo, aquí en la tierra. Siempre el deseo de Dios fue ser plasmado en la tierra la manifestación de un diseño celestial. Y para eso traspasó su ADN de comunidad a quienes lo representan aquí en la tierra, que es la iglesia. Siempre Dios quiso manifestar su diseño. Dios tiene un diseño. Dios no es que hoy en día está pensando, y bueno, quiere hacer, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, vamos a juntarnos a ver qué hacemos. No, ya está todo escrito. Dios ya lo estableció todo, Dios ya lo pensó todo. Solamente ahora se tiene que manifestar lo que Él ya decidió. Y hay un diseño de Él. Hay un diseño en nuestra comunión con Él, hay un diseño para la iglesia, hay un diseño de la iglesia hacia el mundo, hay un diseño. Un diseño que va más allá de interpretaciones humanas de la Biblia, donde gente arranca pedazos de la Biblia, hace un corto, copio y pego y junto con este y con el otro y saca un mensaje de acuerdo a lo que a mí me parece. Y de ahí generan corrientes religiosas, que la iglesia católica, que la iglesia carismática, que la iglesia evangélica pentecostal, que la iglesia evangélica bautista, que la iglesia evangélica metodista, que la iglesia evangélica hermanos libres, que esto, que aquello, que lo otro, todo de acuerdo a alguna cosa que arrancamos de contexto y nos dio luz, nos dio un tiniebla más que nada, a una nueva religión sobre la tierra. Pero eso no tiene nada que ver. Dios está comprometido con su diseño, no con lo que los hombres crearon. Y en su diseño, para la iglesia,
No hay un diseño que diga la iglesia denominacional, una iglesia que se denomina el nombre de la iglesia, una iglesia institucional, una iglesia con dirección, una iglesia con nombre y apellido. No, es la iglesia, la expresión de Cristo en la tierra, la iglesia que vive en comunidades y tiene comunión en esas comunidades. Por eso que necesitamos entender que este diseño de Dios está siendo traspasado de lo eterno a lo temporal, y Dios espera que este diseño se manifieste aquí en la tierra, ese ADN que Él puso en nosotros se manifieste. Pero para eso nosotros tenemos que entender algunas cuestiones. Primero, ¿qué es vivir en comunión? Segundo, cómo nosotros rompemos los conceptos religiosos, filosóficos, culturales que tenemos en cuanto a cómo deberíamos ser iglesia. Y para esto necesitamos ser como niños y dejar que el Espíritu Santo nos ministre y romper todo concepto religioso que tengamos, para poder ser parte de la iglesia que Él viene a buscar, una iglesia que va a manifestar a Cristo en la tierra, discípulos de Él, que viven en comunión, en comunidades que lo representan en medio de la sociedad. No existe una comunión no existe una comunidad sin comunión. La palabra comunión, déjenme hablar de comunión. La palabra comunión, en griego, como muchos lo saben y lo han escuchado miles de veces, la palabra es koinonía. Muchos han escuchado solamente esta palabra, la han escuchado hasta predicar, ¿sí? Y suena lindo. Koinonía, bueno, empezamos a darle forma. Yo ahora voy a explicar qué significa todo esto. Pero una cosa es escucharlo y repetirlo. Otra cosa es agarrarlo con un concepto y bueno, y repetirlo cada vez que me viene la palabra. Pero otra cosa es vivirlo. Muy diferente oírlo, repetirlo, a vivirlo. A que sea algo que se metió aquí adentro y que me gobierna. La palabra comunión en el griego significa koinonía, que significa algo en común, algo común a varias personas, relación entre partes que tienen algo en común, una asociación. Eso es koinonía. ¿Sí? Koinonía es algo algo común para varias personas. Y para aquellos que decimos ser cristianos, que decimos ser hijos de Dios, que decimos seguir a Cristo, que decimos ser su iglesia, ¿qué es lo que nos tendría que poner, qué es lo que tendríamos que tener en común para poder vivir realmente la verdadera comunión? Porque comunión es koinonía, y koinonía se da entre muchas personas que tienen algo en común. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tener en común? ¿Saben por qué no se da la comunión entre muchas personas que dicen ser parte de su iglesia? Porque no tienen algo en común. No tienen lo que deben tener en común. Muchos tienen en común su religión, su denominación, su institución religiosa a la que pertenecen y la defienden a rajatabla. Una vez me acuerdo que alguien una vez generó en Chile una encuesta a ver cuántos católicos evangélicos había y competían en una estadística a ver quién había más. O sea, una mente tan enferma. Entonces, creemos que lo que tenemos que tener en común es una religión, o un templo, un lugar donde ir, o una forma de culto, o una forma de llevar adelante la iglesia, servicios y demás. Y eso nos va a generar, ¿sí?, estar unidos y no pelearnos y que nos vaya bien. Entonces, bueno, de acuerdo a quién escucho, ¿sí?, y siempre escucho al mismo, porque no tengo posibilidad de escuchar a otros, siempre escuchamos a uno, dos, tres en algún culto y nada más. Todos los que están sentados ahí tal vez nunca los escuchamos hablar, porque no les permiten participar. Entonces tenemos una idea, ¿sí?, de lo que debería ser, y todos ahí vamos. Pero lo que la iglesia primera tenía en común para tener comunión, entendido comunión es koinonía, koinonía significa algo en común entre varias personas, lo que tenían en común era Cristo. Cristo es lo que tenemos que tener en común. A Él lo miramos. Él es nuestro ejemplo a seguir, Él a quien honramos, Él a quien respetamos, a Él nos sujetamos, Él es nuestro Señor, Él es nuestra fe. A Cristo miramos. Sus enseñanzas son las que nos tienen que generar comunión. La iglesia tiene un solo lugar para donde mirar, la cabeza. Todo este cuerpo que ustedes ven acá responde a esta cabezota que ven acá arriba.
Entonces, ¿qué es lo que este cuerpo que ven aquí tiene en común? La cabeza. Lo único que puede unir a todo este cuerpo y que le puede dar forma a este cuerpo que ustedes están viendo y que puede hacer que este cuerpo se exprese es lo que está aquí adentro, en la cabeza. Entonces, Cristo es lo que nos genera comunión. Cuando todos nosotros lo tenemos a Cristo, a quien miramos, podemos tener comunión. Si no, no tenemos comunión. Por eso que cuando se rompía en alguna forma la comunión en la primera iglesia, era cuando dejaban de verlo a Cristo. Cuando dejaban de verlo a Cristo y dejaban de ver el nuevo pacto en Cristo y se volcaban a las creencias judías y querían judaizar a la iglesia, haciendo que guarden los días, los meses y los años, que se circuden y ese tipo de cosas, perdieron de vista a Cristo y perdieron de vista el Evangelio. Entonces se generaban las discusiones, las peleas, a Pablo lo seguían por todos lados, lo apedreaban, lo querían matar, lo querían destruir porque estaba en contra del judaísmo y un montón de cosas. Perdieron de vista a Cristo. Y es lo que pasa hoy en día, hay gente que pierde de vista a Cristo y perdió de vista todo y perdió la comunión. Basta con que vos pongas qué opinás, no sé, sobre ciertos puntos religiosos y se arma un debate en las redes sociales que se matan. Se dan con un caño, se dicen de todo, supuestamente son hermanos en Cristo. Las barbaridades que yo he leído en algún grupo cristiano que a veces leo digo, yo no puede ser que estén tan mal. Esta es la iglesia, Dios mío, esto no es la iglesia. Porque perdieron de vista al que tienen que mirar, a Cristo. Entonces empezaron a venir los conceptos filosóficos, culturales, religiosos a la iglesia, que te generan formas de pensamiento a las que vos te aferrás, los defendés, y muchas veces las defendés totalmente sin ningún argumento bíblico, pero es lo que a vos te enseñaron. Entonces, ¿qué hace? Eso hace que pierdas la comunión con otras personas que supuestamente son la iglesia, y al perder la comunión, dejaste de formar la comunidad, y al dejar de formar la comunidad, se terminó la expresión de Cristo en la tierra. No sé si lo pueden ver. Es grave perder de vista a Cristo. Es muy grave perder de vista a Cristo, porque si perdemos de vista a Cristo, perdemos la comunión con Él y perdemos la comunión con todos los demás. Y cuando perdemos la comunión con los demás, perdemos la posibilidad de ser parte de una comunidad. Y cuando perdemos la posibilidad de ser parte de una comunidad, ya no representamos a Dios en la tierra. Entonces lo que vivimos es una religión que nos sirve un poco para la vida, pero que no nos hace trascendentes en esta vida. Avanzo. Dios nos llama en primer lugar a tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Juan 1.3. Primera de Juan 1.3. Primera de Juan 1.3. Así que lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos a ustedes. Juan le está diciendo, lo que hemos visto a Jesús y lo que hemos oído, lo que él dice, es lo que le anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Juan le está diciendo a los cristianos, dice, nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué? Porque hemos visto al Hijo y hemos oído al Hijo, y de lo que el Hijo nos dijo y de lo que hemos visto en el Hijo es lo que le estamos transmitiendo a ustedes. Y la forma en que ustedes puedan tener comunión con el Padre y con el Hijo y con nosotros es que sigan mirando al Hijo. Entonces nuestra primera comunión es con el Padre, con el Espíritu, por medio del Hijo. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Acá este saludo de Pablo es glorioso, es maravilloso. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Acá estamos viendo la necesidad de, en primer lugar, nosotros tener en comunión con Dios. Y la única forma de tener comunión con Dios, comunión, por ejemplo, comunión con el Padre, es tener comunión con el Espíritu que nos lleva a ver al Hijo. Y el Hijo es el que nos permite la entrada al Padre. Si quiero tener comunión con el Padre, tengo que tener comunión con el Espíritu, porque el Espíritu me revela al Hijo y el Hijo es quien me conduce al Padre. Entonces necesito tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Primero, si no tengo esa comunión, si mi relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu es a través de conceptos religiosos, de recitar versículos, de ser parte de una congregación institucional donde lo único que hago es congregarme
para cantar, para leer la Biblia, escuchar un sermón y volverme a casa. Entonces es muy difícil tener comunión verdadera con el Padre, y con el Hijo y con el Espíritu. Porque tener comunión con el Padre, con el Espíritu y con el Hijo me hace vivir entendiendo qué es lo que espera el Padre de mí. Y eso me genera comunión. Dios nos llama a la comunión unos con los otros. Primero con ellos, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu, y luego entre nosotros. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión uno con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Volvemos a hablar de lo mismo. Pero si vivimos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Acá lo dice claramente de vuelta. Si vivimos en la luz, ¿quién es la luz? Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz, soy la palabra, soy la vida, soy el camino, soy la verdad, soy el pan, soy el vino, yo soy. O sea, si yo tengo comunión con Cristo, entonces esa comunión se va a traducir en comunión con otros que también tienen comunión con Cristo. Esta comunión con Dios y con la iglesia solo se da por la manifestación de su naturaleza, de su ADN en nosotros. Es su vida fluyendo en cada uno de nosotros para que podamos ser realmente uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu y con la iglesia. La única forma de que nosotros podamos ser uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu y con la iglesia, uno, comunión, tener cosas en común, es que en nosotros esté la vida de Dios. Esa vida de Dios, ¿sí? esa naturaleza de Dios vino a nosotros por medio del Espíritu Santo e intenta gobernarnos todos los días. No voy a hablar de esto. Ahí, si ustedes tienen en YouTube una prédica mía que se llama La lucha de las dos naturalezas, mírenla. Entonces esa naturaleza intenta todos los días nosotros quebrantar la naturaleza de Adán, que nos lleva a vivir en las obras de la carne, para poder darle al Padre los frutos que Él espera. Entonces en esa vida que hemos recibido, nosotros tenemos la esperanza de tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu y con la iglesia. Porque decir que tengo comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu y no tener comunión con la iglesia es una gran mentira. Es imposible tener comunión con Dios sin tener comunión con la iglesia. Es imposible tener comunión con la iglesia sin tener comunión con Dios. Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu y la iglesia son uno. Yo no puedo separar a la iglesia de Cristo. No puedo separar a la iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque son uno. Un cuerpo. Cristo y su iglesia es un cuerpo. Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Yo no puedo decir que soy la iglesia y no estar conectado en comunión con la cabeza. Es imposible. La cabeza tiene un cuerpo que le responde. Esta manifestación de su naturaleza nos genera la comunión fraternal que nos lleva a dar forma a comunidades cristianas que manifiestan en la tierra el ADN de la comunidad eterna. Repito, esa naturaleza en nosotros, que es Cristo en nosotros, que es su Espíritu en nosotros, nos genera la comunión fraternal. El deseo de estar en comunión con otros cristianos. De estar en comunión con otros hijos e hijas de Dios. Y eso nos va a llevar a darle forma a las comunidades terrenales que representan a la comunidad eterna que vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, veamos ahora cómo eran aquellas comunidades. ¿Cómo debería ser la comunidad a la que debemos ser parte? ¿Cómo se manifiesta este ADN de Dios en la iglesia? Dándole forma de comunidad. Una iglesia orgánica, una iglesia que manifiesta un cuerpo. No una iglesia institucional, religiosa, de ladrillos, sino una iglesia viva, una iglesia eficaz, una iglesia que manifiesta a Cristo en la tierra. Hechos 2:42 y Hechos 2:44, los cuales se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y las oraciones. Los primeros 3.000 que se habían convertido vivían así,
Después todos vivían así, pero los primeros ya vivían así. Se mantenían fieles en la enseñanza de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. El verso 44 dice: todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Este es el principio de comunidad, ¿sí? Mantenerse unidos y compartir todo. Hechos 4:32. Hechos 4:32. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Vuelvo a repetir. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Vamos por ahí. Un mismo sentir y un mismo pensar. Todos los que habían creído. ¿Eso lo podemos ver hoy en día? Cuando uno tiene la posibilidad, como yo tuve, por muchos años, de recorrer muchas congregaciones en todo este país, incluso en otros países limítrofes, y también en Uganda, en África. Cuando vos recorres congregaciones y ves todas las formas, todas las manifestaciones de sus cultos y de sus formas, y mientras vos estás viendo eso parece que está todo ordenadito, bárbaro, que no falla nada, que está todo bien, pero cuando se terminó el show y la gente se acerca y te empieza a preguntar cosas que le preocupan y te empieza a preguntar cosas de las que hablaste, vos te das cuenta, ¿sí? Te das cuenta de que no son todos de un mismo sentir y un mismo pensar. No son de un mismo sentir y un mismo pensar con la congregación que visitaste antes en otra ciudad. Ni siquiera son de un mismo sentir y pensar entre ellos de esa congregación. ¿Por qué? Vuelvo a lo que habíamos dicho recién. Porque perdieron de vista a Cristo. Perdieron de vista a Cristo y sus enseñanzas. Entonces no podemos ser parte de un mismo sentir y de un mismo pensar si a nosotros no nos gobierna el Espíritu Santo que nos lleva a ver a Cristo todo el tiempo. Es imposible. Todos vamos a tener diferentes conceptos y ahora después les voy a decir de dónde nacen esos conceptos. Errados, equivocados, que generan lo primero que se rompa la comunión, y como se rompe la comunión no podemos darle vida y forma a comunidades cristianas. Entonces, como no hay comunión, lo que le damos vida y forma es a congregaciones religiosas institucionales basadas en argumentos de hombres que se equivocan obviamente y que se manifiestan en la sociedad de una manera de que la sociedad los rechaza totalmente en muchos casos. Porque no están manifestando el ADN de Dios a esa sociedad en la que ellos viven. No se manifiestan como una comunidad, se manifiestan como individuos separados que se congregan en algún lugar, pero no los ven como una comunidad, que viven de la misma forma, que piensan de la misma forma, que actúan de la misma forma, que reaccionan de la misma forma, que tienen un ADN que los muestra a la sociedad como alguien totalmente diferente. Filipenses 2 del 1 al 2. Filipenses 2 del 1 al 2 dice: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjense lo que Pablo le dice. Pablo está diciendo lo mismo que leíamos a lo primero. Dice, en realidad lo que le está diciendo, yo oro, quisiera en ustedes que me den el gozo de verlos viviendo como, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes en todo. Y dice cómo se logra eso. Y arriba lo dice por la comunión del Espíritu, por la consolación de Cristo. Por eso que cuando nosotros perdemos de vista a Cristo y perdemos de vista la comunión con Él y con el Espíritu Santo, no vamos a manifestar su ADN aquí en la tierra y es muy difícil vivir en comunión y ser parte de una comunidad. La koinonía no solo es una expresión espiritual separada de una práctica natural. O sea, no es que, koinonía, sí, porque todos hablan de koinonía. Yo he escuchado miles de veces predicar de koinonía. Pero el tema es que no hay koinonía.
Hablamos de coinonía porque en lo que en realidad no hay coinonía, pero queremos generar coinonía en medio de un ambiente religioso estructurado. Es imposible. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo, no una institución estática de ladrillos y de jerarquías. Eso no es la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos que somos parte de una comunidad, cuando nosotros vemos una comunidad cristiana formada, que viven en comunión, que tienen todas las cosas en común, que tienen un mismo sentir, un mismo parecer, que miran a Cristo, que lo representan en la tierra, entonces vamos a ver algunas cuestiones, como por ejemplo, que esta comunión se expresa con hechos concretos. Uno de los hechos son, por ejemplo, las ofrendas. Romanos 15:26 Romanos 15:26 dice: Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Miren qué bárbaro. Vemos la comunidad de Macedonia, la comunidad de Acaya, son dos regiones, ¿sí? La comunidad de Macedonia y la comunidad de Acaya, apartando dinero, juntando una ofrenda para que el apóstol Pablo lo lleve a Jerusalén, otra comunidad cristiana que estaba pasando necesidades y hambruna. Entonces aquí vemos lo que decíamos primero, no había ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué? Porque la sobreabundancia de uno suplía la necesidad de los otros. En esta parte, que es la parte natural, la parte práctica, ninguno había entre ellos necesitado, porque se juntaban ofrendas para eso. Yo pregunto, ¿cuándo se levanta una ofrenda dentro de una iglesia de una congregación? No quiero decir iglesia. De una congregación, ¿cuándo ustedes vieron que se levante una ofrenda? O se pasa seguido, que se levante una ofrenda para ayudar a ciertas personas dentro de esa congregación que no tienen para comer tal vez, o de ayudar a otras congregaciones que la están pasando mal. A otras iglesias en otras partes del mundo que tal vez porque son iglesias perseguidas o porque son iglesias que enfrentan una catástrofe natural o que enfrentan lo que enfrentan. ¿Cuánto ven que juntan ofrenda para enviarle? Bueno, si no lo ven es porque están viendo una congregación sistemática, institucional, y no están viendo la iglesia de comunidad. Otra cosa que se manifestaba era la ayuda. Segunda de Corintios 9:13. Segunda de Corintios 9:13, la comunión lleva a esto, a la ayuda. Segunda de Corintios 9:13 dice: pues al experimentar este servicio, glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo, por su generosa contribución para ellos y para todos. Hechos 13:26. Hechos 13:26. No se olviden de hacer el bien, ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ay, Señor, vamos a hacer un sacrificio, 40 días de ayunos y oración, Señor, para que te manifiestes, para que traigas un avivamiento aquí en la tierra, Señor. Oramos en esta mañana, estamos muertos de hambre, pero venimos a orar porque vamos a ver qué sacrificio podemos hacer, Señor, para ver la manifestación de tu gloria en la tierra, en el barrio, en la ciudad, en los vecinos, en los parientes. Y Dios dice, la única manifestación que quiero es la de Cristo a través de tu vida. No me interesa mucho tu ayuno, no me interesa mucho tu oración, a mí lo que me interesa es tu acción. ¿Y cuándo van a ver los demás que vos realmente sos cristiano? No solamente cuando lo ayudan a los que no son cristianos, cuando se ayuden entre ustedes primeramente. Cuando ellos puedan ver que somos parte de una comunidad donde nos ayudamos mutuamente. Y no solamente porque te puedo pasar un paquete de arroz porque no tenías para comer. Que nos ayudamos mutuamente, cuando estás enfermo te visito, cuando necesitas algo te ayudo, cuando no sé, lo que sea, te ayudo a crecer en la fe. Cuando la gente nos ve como una comunidad que nos ayudamos, que nos cuidamos, nos protegemos mutuamente, van a querer lo que nosotros tenemos. No se olviden de hacer el bien ni de la ayuda mutua. No estoy hablando de los que no son cristianos, estoy hablando de los que son cristianos, que se manifiesten como una comunidad que se ayudan, que verdaderamente tienen comunión en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. La comunión se expresa a través de una sociedad que representa a Cristo y su misión. A ver cuánto voy. Uy, ya voy bastante. Me voy a apurar porque llevo mucho tiempo. Esto se lo voy a pasar rapidito, después ustedes lo ven. Esto de la comunión que se expresa
a través de una sociedad para representar a Cristo y su misión. Tengo unos cuantos citas bíblicas acá, después yo les dejo bloquejo, mírenla. Pero esto se refiere a ¿qué? A que cuando nosotros vivimos en comunión, generamos sociedades para llevar el evangelio a otros. No nos quedamos con qué lindo, la pasamos bárbaro cuando nos juntamos y cantamos y oramos. Y qué lindo que la pasamos. Y los demás que se mueran todos, hermano, que se mueran todos. Yo estoy para nosotros nomás, que los demás se mueran. No. Generamos asociaciones para llevar el evangelio a otras personas. Empieza a ocurrir lo que le pasaba a la iglesia, empieza a ocurrir el carácter misionero de la iglesia. La misión de evangelizar y hacer discípulos comienza a ocurrir en nuestra sociedad y más allá de nuestra sociedad. Empezamos a ver cómo le llevo el evangelio a otro, cómo evangelizo a otro, cómo discipulo a otro. Y si no está dentro del rango donde yo me puedo mover, geográficamente hablando, bueno, veré a qué misionero puedo ayudar, a qué misionero le puedo girar dinero para que siga llevando adelante la tarea evangelizadora y de discipulado que está haciendo en algún lugar. Entonces empezamos a movilizarnos, a ser socios de Dios en la misión que Él tiene. Pero vamos a dejarlo para otro día eso. Tener claro el concepto de comunidad, voy avanzando. Tener claro el concepto de comunidad y comunión siempre nos librará de vivir un cristianismo moderno donde existe la idea de una fe personal y que solo la comparto con otro en alguna ocasión informal. Lo voy a pasar por limpio, lo que vi, ahora lo digo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tener claro, lo leo de vuelta, tener claro el concepto de comunidad o comunión siempre nos librará de vivir un cristianismo moderno, como el que se ve de muchos hoy en día, donde existe la idea de una fe personal y que solo la comparte con otro en alguna ocasión informal. Te lo paso en limpio. No, yo soy cristiano a mi manera, yo no me junto con otros, a mí déjame bien, yo con mi familia, punto, la Biblia, miro muchos videos por YouTube, por Facebook, veo todos los cartelitos que hay, copio y pego los cartelitos que hay en todas las redes sociales, estoy viviendo mi vida cristiana así, que nadie me moleste, no quiero juntarme con nadie, y si me junto tal vez con alguno, y bueno, che, ¿qué te parece si nos juntamos en el McDonald's, nos juntamos en el bar, que nos comemos una hamburguesa y charlamos un rato, o nos tomamos unos mates a la orilla del río, de la playa o del cerro, y bueno, y compartimos un ratito juntos, y somos iglesia porque nos juntamos a tomar un mate? Eso está totalmente alejado de la realidad de la iglesia que Cristo dejó y la que experimentaron los primeros 60 años. Nada que ver. Totalmente lo contrario a lo que Cristo quiere para la iglesia. Siempre la iglesia tuvo un momento de comunión. Siempre la iglesia tuvo un momento de ayuda mutua. Siempre la iglesia tuvo un momento de compartir el pan. Siempre la iglesia tuvo un momento de oración, un momento de adoración. Momentos donde vivían como comunidad. Ahora voy a hablar de cómo las encontrábamos a la iglesia primera. Vos no podés vivir tu fe solo. Esta es la fe que yo tengo y punto. Eso es lo que le está pasando y le pasó por mucho tiempo a Europa. Y hoy Europa es uno de los continentes que más debe ser evangelizado. Porque cada uno vio su fe personal separado de lo demás. Y cuando vos estás separado de lo demás, te morís vos y los demás. Se muere la fe. Porque necesitamos, como decíamos la semana pasada en la escuela, necesitamos el unos a los otros. 60 veces se lee en la Escritura, en el Nuevo Testamento, unos con los otros, unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios pensó en comunidad, no pensó en individualismo. No puede estar separado de la iglesia y vivir un cristianismo. Eso es para el cristianismo moderno equivocado que muchos predican. La iglesia es la expresión de la comunidad celestial que vive en comunión eterna, como decíamos recién. La iglesia expresa acá en la tierra esa comunidad que se expresa en el cielo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso creer que podemos tener una vida cristiana genuina sin comunión con la iglesia es creer una gran mentira que nos aleja, que no se ajusta a la verdad del nuevo pacto en el que vivimos. Repito, vivir una vida cristiana genuina sin comunión con la iglesia es creer en una mentira que no se sujeta a la verdad del nuevo pacto en el que vivimos. No podés ser cristiano sin ser parte de la iglesia. Es imposible. Para la mente religiosa funciona perfecto, pero para la mente de Dios, imposible. Las iglesias primitivas eran comunidades
que se podían localizar, se podían identificar y se podían visitar. No, yo con mi familia somos la iglesia. ¿A dónde son la iglesia? En mi casa toda la semana, con mi esposa y mis hijos y el perrito dando vuelta, oramos, cantamos, ayunamos, hacemos todo, leemos la Biblia, somos la iglesia. ¿Y con otra gente fuera de tu casa? No, con nadie, nosotros somos la iglesia. No es Cristo eso. Eso no es la iglesia. La iglesia eran comunidades, no familias en una casa solamente. Eran comunidades. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Roma, la iglesia de, la iglesia de, la iglesia de, la iglesia de cada ciudad, de cada región, la iglesia de. Y cuando vos querías ir a buscar la iglesia, la encontrabas. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia se reúne en la casa de Aquiles y Priscila. La iglesia se reúne en la casa de Apolo. La iglesia se reúne en tal lugar. La iglesia está allá, la iglesia está acá. La iglesia este día va a estar junta. La iglesia se podía encontrar porque era una comunidad. La verdadera iglesia siempre será una comunidad que va a manifestar 4 elementos para que vos puedas decir o mirarte a vos mismo y decir, yo soy parte de una comunidad cristiana, soy parte de esta expresión celestial acá en la tierra. Vuelvo a repetirte, ser parte de una comunidad cristiana es estar expresando en la tierra el ADN de Dios. Porque la idea de comunidad ya nació entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que viven en una comunión que lo genera una comunidad. ¿Cuáles eran los 4 puntos o los 4 elementos más importantes que se deben ver en la iglesia comunidad? Te lo digo, presta atención porque esto depende si vos sos parte de una iglesia comunidad o no. Número 1, siempre expresa el gobierno de Cristo como la cabeza de esa comunidad. ¿Quién gobierna esta comunidad? ¿Qué pastor gobierna esta comunidad? ¿Qué apóstol gobierna esta comunidad? No, Cristo lo gobierna. Él es la cabeza. Sí que hay pastores que lo edifican, hay apóstoles, cada uno cumple su función, nos edifican todo, pero el que gobierna esta comunidad es la cabeza, es Cristo. Siempre expresará el gobierno de Cristo sobre ellos. Cristo nos gobierna individualmente y corporativamente. Número 2. Siempre dará lugar a la manifestación de los miembros según su funcionamiento en el cuerpo. Si vos sos parte de una comunidad, te vas a encontrar en una reunión donde te van a dejar hablar, donde vas a poder orar, donde vas a poder opinar, donde vas a poder edificar a los otros. Ahora, si vos sos parte de una iglesia institucional, no de una comunidad cristiana, entonces vos vas a ir a un lugar, te vas a sentar pasivamente, vas a escuchar 2 o 3 que te hablen, vas a hacer todo lo que ellos te digan, parecé, siéntese, levante la mano, baje la mano, dígale al que está al lado, decirle al que está atrás, poneme cara linda, reíte, parate, sentate, y luego te vas a ir a tu casa sin haber hecho nada. Eso no es la iglesia. Eso es la iglesia institucional. Estamos hablando de la iglesia orgánica, la iglesia que es realmente la comunidad de Cristo, donde todos participan, todos. Número 3, si sos parte de una comunidad cristiana, entonces verás que siempre se sujetan a la verdad del nuevo pacto en Cristo, expresada por Jesús y los apóstoles. Siempre esa comunidad va a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, no con inventos humanos. 4. Siempre se fundamentará en la comunión que hay en el Dios Trino. Esto nos llevará a ser una comunidad amorosa, corporativa, igualitaria y no jerárquica. Siempre vamos a estar mirando cómo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su relación la vamos a transmitir entre nosotros, la vamos a trasladar a nuestra vida. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una comunidad que se manifieste en amor, que sea corporativa, que a nadie le falte nada, que nos ayudemos todos, que todos nos edifiquemos mutuamente, que seamos todos iguales para Dios y sobre todas las cosas no haya cargo jerárquico. ¿Quién gobierna sobre quién? No tiene nada que ver. La iglesia tenía gente que administraba, no que gobernaba. El que gobierna es Cristo. Ya más adelante vamos a ver cómo se daba eso. El gran enemigo, escuchen esto, el gran enemigo para los ministros de Cristo, que esto significa los servidores de Cristo, que somos todos, el gran enemigo para que los ministros de Cristo manifiesten en la tierra la comunión celestial y den forma a comunidades que lleven el ADN de Dios,
es la tradición religiosa y la cultura. Si vos no sos parte de una comunión, de una comunidad, y sos parte de una congregación, es porque estás atrapado por la religión y la cultura. Te vas a tener que liberar de eso para ser parte de una verdadera comunidad cristiana. Una verdadera comunidad que expresa a Cristo, la iglesia. Estos son los dos argumentos más fuertes, la religión y la cultura. Son los que impiden que el ADN de Dios se manifieste en la tierra a través de su iglesia. Iglesias, comunidades, una iglesia orgánica, no una iglesia institucional. Y veamos, hay algo, muchas veces seguramente lo han leído en las redes sociales. Hay un escritor cristiano, se llama Richard Halverson. Él dijo alguna vez, fíjense cómo fue mutando la iglesia, cómo la tradición religiosa y las culturas de ciertos lugares fueron haciendo que la iglesia mutara y al día de hoy tengamos lo que tenemos como iglesia, como una falsa iglesia, porque no es la iglesia es la expresión de Cristo, no es lo que vemos. Entonces miren, este escritor dice, cuando los griegos recibieron el evangelio, lo convirtieron en una filosofía. Ustedes recuerdan, los grandes pensadores nacen de Grecia. Ellos se ponían a pensar, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué aquello? Y armaban la hipótesis, y de la hipótesis terminaban en una hipótesis, en una tesis, y decían, esto es así. Entonces tomaron el cristianismo e hicieron una filosofía de vida. Cuando los romanos recibieron el evangelio, lo convirtieron en una forma de gobierno. ¿Sí? El papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes y toda una forma de gobierno. Cuando los europeos lo recibieron, lo convirtieron en una cultura. Bueno, es parte de mi cultura ser cristiano. Vos, bueno, está bien, yo respeto tu cultura, vos respetás la mía, respeto tu creencia, vos respetás la mía. Sigamos adelante, tengamos paz. Y cuando los norteamericanos, fíjense, ahora cruzó el continente, cuando los norteamericanos lo recibieron al evangelio, lo convirtieron en un negocio. ¡Wow! Y ustedes saben que esta iglesia de Sudamérica está muy influenciada por la de Norteamérica. De hecho, la mayoría de los sudamericanos intentan alguna vez viajar a Estados Unidos para poder conectarse con una iglesia allá y que le den los billullos, como dicen los chicos acá, que le den los verdes, que le traigan para acá y le rindan. Y bueno, mientras me den los verdes y me digan lo que tengo que hacer, yo voy a predicar lo que ellos digan. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, la iglesia es una iglesia totalmente estructurada, es una institución. Con una junta, con el presidente, con una junta presidencial que pone y saca pastores. O sea, es toda una institución, es un negocio realmente. Es un negocio por completo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos en Sudamérica o qué es lo que tenemos en Argentina? Yo estuve en Argentina, bueno, obviamente nací acá, recorrí Argentina, Uruguay, Paraguay, estuve en Perú, estuve en Brasil. Conozco gente de Chile, de muchos lugares, y esto se ve en todos lados. Hoy podemos decir que las iglesias que vemos en Sudamérica son una mezcla de todas estas transformaciones. Hoy, según a la congregación que volás, o ves la corriente griega, o ves la corriente romana, o ves la corriente europea, o ves la corriente norteamericana, o ves todo junto y ves un monstruo. Pero eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos. Porque, ojo, que muchos se pueden quedar, no, realmente vemos mucho negocio porque le piden plata a la gente, pero eso es así, de lo terrible que se ve adentro. Eso es por ahí lo que a la gente le duele más, que le saquen plata del bolsillo. Pero va mucho más allá de eso. Porque en las iglesias vemos los cargos jerárquicos, por ejemplo, lo que es Roma. Entonces los apóstoles, y debajo de los apóstoles todo un equipo apostólico, y ese equipo apostólico debajo los pastores, y debajo de los pastores los líderes, y debajo de los líderes los diáconos, y ahí tenemos que ejercer todo el gobierno de arriba para abajo, y todos tienen que hacer lo que los apóstoles dicen y predicar lo que ellos dicen. No se va a ocurrir a vos predicar lo que vos querés. Ni se te pase por la cabeza levantarte en el medio de que está predicando el pastor y le diga, ¿puedo opinar, pastor? Te echan de ahí adentro. Porque es una cuestión de gobierno, porque Roma está establecido ahí. Otros salen con filosofía de vida y bueno, tengamos filosofías de vida.
toda la corriente griega. Otro, la cultura. Bueno, tenemos que acomodarnos a la cultura de esta sociedad. Entonces, bueno, vamos a hacer una reunión para jóvenes y pongamos un metegol acá dentro del templo y traigamos un ping-pong y hagamos alguna cosa para que los jóvenes vengan así como engañados, como lo que la cultura de ellos les muestra. Entonces ahí le predicamos el evangelio. La iglesia cultural. Pero no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo, que es comunidad. Fíjense esto. La iglesia no es nada de esto. La iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. La iglesia es un organismo vivo que se manifiesta en comunidades. El evangelio es una semilla que pone el ADN en la vida de hombres y mujeres, que los lleva a reunirse en comunidades que manifiestan la misma comunión que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen. El evangelio que debemos predicar, el evangelio de Cristo, es una semilla que crece en nosotros y que tarde o temprano nos tiene que llevar a vivir en comunión con otros cristianos y darle forma a comunidades. Comunidades cristianas que viven como vivían los primeros cristianos. Como cuando veíamos la semana pasada, cuando se reunían, unos que cantaban, que adoraban, que unos predicaban, que el otro compartía, que el otro opinaba, que todos tenían participación. Se sacaba el púlpito, no era como hoy que está el púlpito y las sillas, todos los espectadores y el púlpito allá. No, era la iglesia, por decirlo de una manera, de la mesa redonda, donde todos alrededor de una mesa, todos se veían la cara y todos podían compartir. Y que uno podía decirle, ¿puedo compartir algo? Sí, por favor, compartí. Del más maduro al más inmaduro, todos podían compartir. Siempre había alguien que modulaba, pero todos podían compartir. Había libertad de compartir. Por eso este ADN que Cristo pone en nosotros, ¿sí? El verdadero evangelio, genera que nosotros podamos manifestar en la tierra la misma comunión que hay entre ellos y generar comunión aquí en la tierra y comunidades verdaderamente cristianas. Y este ADN produce en la iglesia características que la identifican. Estas son las características que identifican la iglesia de Cristo. Primero, tenemos una comunión auténtica. Hay una verdadera comunión. No es que te hola hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Perfecto. Bueno, nos vemos la semana que viene. No me importa cómo te va, no me importa si te veo la semana que viene. Era solamente para preguntarte cómo estabas y quedar bien. Y ponerte la carita de buen amigo. Te diste vuelta y te di con un caño. No, la verdad, iglesia, había comunión verdadera. Porque la comunión se daba en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y ese mismo sentir, ese mismo pensar era observarlo a Cristo. Número 2, la característica de una iglesia comunidad. Número 2, hay amor familiar. Realmente somos hermanos en Cristo, nos sentimos familia. Nos importa lo que al otro le está pasando. A mí me importa cuando alguien de esta comunidad, como hace poco la mayoría se enfermaron de COVID, me importa cómo estás, me importa si estás bien, me importa si tenés para comprar los medicamentos, me importa si te han dado los verdaderos medicamentos, me importa cómo estás procesando la enfermedad, me importa saber qué está pasando con tus hijos, me importa, a todos nos importa. ¿Por qué? Porque hay un amor familiar. No sos un ajeno a mi vida, sos parte de mi vida. Número 3, hay un servicio de los miembros unos con los otros. La verdadera iglesia comunidad, procuramos servirnos unos al otro, queremos servirnos, deseamos servirnos. Ustedes no se imaginan cuánto acá en este corazón, en el mío, en mi esposa seguramente, está contenido el deseo de servir a la iglesia de Uganda. Que tendríamos que haber ido hace 2 años atrás y no podemos por causa del COVID. Estoy desesperado por ir a servirle a la iglesia de Uganda. Y si es posible cruzar a Tanzania, Kenia, Ruanda, de donde sea, para poder servir a esos hermanos que están tan abandonados en sus aldeas y que nadie los va a servir y administrar el evangelio. Desesperado por ir y, como decía Pablo, gastarme a mí y gastarme de lo mío aún, poner mi dinero para poder estar ahí. Pero no puedo por el COVID, pero hay un deseo de servirnos mutuamente. Comunidad, iglesia, iglesia, comunidad. Número 4, característica número 4, la centralidad en Jesucristo. Todos miramos a Cristo, todos deseamos vivir como Cristo dijo que tenemos que vivir. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es la verdad en la que vivimos. Número 5, el instinto de reunirse sin la necesidad de un culto o un ritual.
sea, si vivimos en una comunidad, nos queremos reunir, pero no para tener un culto, no para tener un ritual donde primero esto, después aquello, después lo otro, con todo, con una solemnidad, vestidos de alguna manera, con una cara así de serio. No, tenemos necesidad de reunirnos de forma informal. Número 6. El deseo profundo de establecer relaciones profundas, centradas en Cristo. Hay un deseo de que con cada una de las personas que son parte de la comunidad, relacionarnos profundamente, no superficialmente. Llegar a una comunión verdadera, donde seamos realmente familia, donde podamos saber qué necesitas, no solamente qué necesitas, en qué te hace bien, qué te hace mal, cuáles son tus sueños, cuáles son tus esperanzas, qué es lo que te preocupa, todo. Una verdadera relación. Número 7. ¿Qué es lo que ocurre en la iglesia comunidad que lleva el ADN de Cristo? El deseo de reunirse en encuentros abiertos, estructurados, donde todos pueden participar. La iglesia de Jesucristo, cuando se reunía, todos participaban. No era lo que vemos hoy, que 2, 3 o 4 hacen algo y los demás son espectadores. No, somos parte de una comunidad donde todos podemos participar. 8. El deseo de manifestar al mundo caído la vida de Cristo. El deseo de decir, che, ¿cómo te fue esta semana? ¿Le compartiste a alguien? No, pero sabés que ya estoy orando por un vecino, estoy por ir a verlo, esta semana pude ver con otro. No sabés qué lindo se me dio que encontré el otro día a alguien y surgió esta charla y le compartí el evangelio. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Eso es lo que vive una comunidad cristiana. Y voy terminando. El otro día leí algo que me ministró mucho porque... ustedes dicen que tiene que ver la hortensia, ¿no? ¿Conocen la planta de la hortensia? Bueno, la planta de hortensia acá en la isla nosotros vivimos por todos lados, crece prácticamente salvaje, como que es impresionante, son arbustos enormes, hermosos, y dan una flor, ¿sí? La hortensia de hoja ancha se llama. Esa hortensia de hoja ancha vos la plantás acá en la isla y te da una flor de un color, pero la plantás en la ciudad y te da... Es la misma planta, pero te da una flor exactamente igual, pero con otro color. Y tal vez la llevas a otra ciudad y la plantás y te da otra flor con otro color. Y no tiene nada que ver que haya hortensias de diferentes colores. Tiene que ver simplemente el lugar donde la plantás. ¿Sí? No me acuerdo, o sea, yo con los colores soy medio desastroso. Mi señora me podría ayudar acá. Si querés, amor, escribí qué color de hortensia tenemos acá en la isla, qué color de hortensia por ahí tenemos en la ciudad y qué color de hortensia tiene allá en otras ciudades, por ejemplo tu mamá, no sé, poné, yo con los colores sabés que soy de terror, pero cambia el color. Ahora, lo que no cambia es la planta. Vos ves la planta de hortensia aquí en la isla, ves la planta de hortensia en la ciudad, ves la planta de hortensia en otra región y siempre la misma planta. Es la misma raíz, la misma planta, las mismas hojas, el mismo tamaño, el mismo arbusto. No es un pino enorme, no es un árbol, es un arbusto. La hoja es exactamente igual, el mismo color de hoja. Lo único que cambia es el color de la flor según donde fue plantada. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estoy diciendo? Del mismo modo cuando una iglesia es plantada o se planta en un lugar, se la deja crecer sin el control religioso, filosófico, cultural de los hombres o de las instituciones humanas, dará a luz siempre la característica del ADN de Dios, aunque manifieste alguna particularidad de la cultura del lugar. Repaso. Como dije, la planta hortensia es la misma. Según donde vos la plantes, como dicen ahí, en algún lugar la flor es azul, otro lado es rosa o fucsia. Pero la planta es la misma, no cambia. Y esto es lo que tiene que ocurrir cuando se planta una iglesia. Cuando se establece una iglesia en medio de una sociedad. Sea acá en la isla, sea en Capital, en Buenos Aires, sea en Córdoba, sea en Mendoza, sea en Uruguay, sea en Estados Unidos, sea en España, sea en China, sea en algún país de África, sea en un país de Oceanía, Australia, donde vos, lo que sea. Donde se plante una iglesia, donde se empieza a generar la iglesia comunidad, el ADN tendría que ser el mismo. Siempre vamos a ver el mismo. Por eso que esta iglesia que yo te estoy diciendo no es un concepto que le parece a Jorge Lonzi.
Esta iglesia comunidad es la iglesia de la Biblia. Es la iglesia que Jesús dejó. Es la iglesia a la que deberíamos aspirar a ser parte. Es la iglesia a la que deberíamos ser parte. Y esa iglesia, no importa dónde vos la plantes, si se mueve con el ADN de Dios, va a manifestar lo mismo en todo lugar. La vas a encontrar una iglesia estructurada, donde no necesita un liderazgo piramidal, donde no necesita un templo, donde no necesita un culto. Vas a ver una iglesia comunidad que comparten todas las cosas, que se ayudan mutuamente, que son una familia, que cuando se reúnen todos participan, que todos se edifican mutuamente, que nos importa la vida del otro, que nos importa la sociedad en la que vivimos para evangelizarla. Vas a encontrar lo mismo en todo lugar. Tal vez alguna expresión cambiará por ahí cuando nos juntamos. Acá en Sudamérica vieron que somos medio melancólicos, entonces medio románticos, entonces todas las canciones son lentas y buscamos que las canciones nos ministren, ¿no? Y cerramos los ojos, levantamos la mano, pero de repente vos te vas a Uganda, como me pasó a mí, como les compartí hace poquito ahí en mi Facebook, la reunión que tuvimos con unos hermanos que eran pastores y líderes ugandeses y congoneses, en el norte de Uganda, muy cerca de Congo, a 10 kilómetros de Congo, y de repente ellos, como vieron ustedes cómo celebraban, tambores, bailaban, disfrutaban, uno decía una cosa, el otro le respondía, y esos son los distintos colores de flores. Pero no importa que la flor haya cambiado de color, la esencia era la misma. La esencia de comunidad, la esencia del amor mutuo, de ser familia, de que nada nos falte, de crecer juntos, estaba ahí. Lo único que cambiaban eran algunas cosas. No había un piano para hacer una melodía lenta, había unos tambores y ahí sonaban. No había gente que cantara de este lado y los demás solamente cantaran lo mismo. Había uno que cantaba y le preguntaba, el otro le respondía, iban un ida y vuelta. Había por allá uno pedía permiso para cantar y lo dejaban cantar, por allá pedía otro permiso y lo dejaban cantar. Era diferente, la flor era otro color, pero la hortensia era la misma. Lamentablemente hoy lo que vemos en muchos lugares son casi siempre las mismas flores, los mismos colores de flores, con distintas plantas. Distintas estructuras religiosas, distintas estructuras que de repente apóstoles, equipo apostólico, pastores y para abajo, otros de repente presbiterios y pastores y presidencias pastorales y no sé qué, y consejos pastorales y que esto y que otro, la Iglesia Católica, el Papa, y vemos todo eso, ¿sí? Pero parece que las flores son siempre las mismas, al menos en la Iglesia Evangélica. Las flores son siempre las mismas, el show tiene que estar, las luces, ¿sí? El evento glorioso tiene que estar. Parece que el color de las flores es igual para todo, aunque las estructuras son diferentes, el color de las flores parece que es igual para todo. Pero lamentablemente esa flor está dañando a mucha gente, la está sacando del propósito, porque esa flor hipnotiza a la gente, ¿sí? Y no la deja ser parte. No deja que ellos se desarrollen como cristianos. Simplemente están como observadores de una linda flor. Sin dudas, que estamos regresando a ver la plantación de iglesias comunidades, donde los ministros, todos nosotros, manifestarán el ADN de Dios, generando la comunión divina, la misma comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que genera esa comunidad espiritual, se va a ver aquí en la tierra. Veremos pronto florecer las iglesias más maravillosas de toda la historia. Iglesias que manifiesten el ADN de Dios con la particularidad de manifestar por la guía del Espíritu Santo particularidades que solo se pueden ver viviendo libres de las estructuras religiosas estructurales que son estructuradas, que son añejas y que son inoperantes. Termino. ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos a ser la iglesia comunidad. Volvamos a ser la iglesia que exprese la misma comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa comunión la generamos acá y generamos una comunidad donde todos participamos, donde todos crecemos juntos, donde todos somos importantes, donde no hay jerarquías, donde no hay culto, donde no hay ritual, donde no hay templo, sino lo que hay es una verdadera comunión en ambientes informales, en ambientes pequeños, en casas, donde todos vamos creciendo, donde damos forma a una comunidad
que, como decíamos hoy, una comunidad que se distingue de las otras. Y cuando nosotros seamos una comunidad que nos distingamos de las comunidades del mundo, los demás van a querer lo que nosotros tenemos. No importa cómo lo expresemos, no importa si cantamos rápido, si cantamos despacio, si hacemos esto, no importa lo que hagas, no importa de la forma en que compartís, no importa cómo lo haces, no importa la forma, lo importante es que manifestemos el ADN de Cristo aquí en la tierra, pensando que no podemos vivir un cristianismo solos, pensando que no podemos estar separados del cuerpo, pensando que tenemos que ser parte de una comunidad cristiana para servirles y para que me sirvan, para edificar y ser edificados, para dar amor y para recibir amor, para honrar y para ser honrado. Necesito ser esa identidad en mi mente que funcione, porque si no estoy siendo ajeno totalmente a la iglesia que Cristo dejó. Y la iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia que vive en comunidad. Repito, somos ministros de Cristo, servidores de Él, que vivimos en comunidades cristianas que tienen verdadera comunión. La única comunión que se da en el mismo pensar y en el mismo sentir, porque miramos al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Seguimos sus enseñanzas, seguimos las enseñanzas de los apóstoles, le damos forma a las comunidades como fueron aquellas primeras comunidades y seguramente nos vamos a expresar con toda la libertad que el Espíritu Santo nos da, porque al fin y al cabo Él es el que edifica la iglesia, Él es el que gobierna la iglesia, Él es el que guía la iglesia, Él es el que se manifiesta a través de la iglesia con dones, con talentos y con su forma de manifestarse como siempre. Por eso oro en este momento para que podamos ser la iglesia que Cristo espera. Oro para que podamos manifestar de una vez por todas una iglesia libre de instituciones religiosas, libre de pirámides humanas que manifiestan gobierno sobre los demás, donde todos podamos crecer, donde todos podamos manifestar lo que Dios ha puesto en nuestra vida y que lo podamos hacer en comunidades, donde todos juntos vayamos creciendo en amor, en unidad y así poder representar a Cristo en la tierra. Te bendigo. Que la paz de Cristo esté con vos, que esa paz se manifieste en tu vida y que bueno, con aquellos que ya venimos caminando, que sigamos viviendo esta vida de comunidad que tenemos tan gloriosa y hermosa, que el Señor nos permita cuando esto pase de poder vernos personalmente y con aquellos que aún no son parte de una comunidad cristiana, comuníquense, pueden ser parte de esta, aunque estén lejos no importa, y aquellos que son parte de una o son parte de un lugar donde todavía no sea una comunidad, bueno, tal vez sean ustedes los que inicien esas comunidades. Que Dios les dé la gracia, la sabiduría para poder avanzar, la madurez y que pronto podamos ver en todo el mundo la iglesia de Jesucristo comunidad, la iglesia orgánica, la iglesia que no es la iglesia filosófica de Grecia, no es la iglesia gubernamental de Roma, no es la iglesia cultural de Europa, no es la iglesia negocio de Estados Unidos, ni es la iglesia mezclada y esa mezcla terrible que vemos en Sudamérica. Es la verdadera iglesia de Jesucristo la que lo representa a Él. Paz. Abrazo grande para todos. Nos vemos mañana a las 21 horas por acá por Facebook. Y aquellos buenos que ven este video en YouTube, como siempre, suscríbanse al canal, por favor. Denle me gusta y saben una cosa que les pido a todos. Cada vez que vean un video mío en YouTube estoy hablando, por favor dejen algún comentario, no solamente le pongan me gusta o lo compartan, dejen algún comentario porque eso hace que también se viralice el video y muchas más personas lo puedan ver. Dejen comentarios, aunque digan Jorge, estabas despeinado en el video, no importa, viene bien, lo que sea, pero escriban algo ahí para que mucha gente pueda llegar a ese video. Paz, nos estamos viendo mañana, chao, que descansen.